Bueno, primera reflexión. Estuve escuchando a Julio Verdeguer en una entrevista en CNN. Él planteaba que el virus nos ha empujado al interior de nuestras casas, pero el hambre nos puede sacar de las casas a la calle, porque el hambre es un factor de inestabilidad social y política. Yo, sin ánimo de drama, quiero plantear las cosas tal como son. Los impactos del COVID sobre los sistemas agroalimentarios nos pueden llevar al fantasma del hambre. Hay eufemismos como seguridad alimentaria, inseguridad alimentaria, no, es el hambre. Tenemos en América Latina una pandemia múltiple. La primera es la pandemia del coronavirus, la segunda es la pandemia del desempleo, la tercera es la pandemia de la pobreza y nos puede venir otra pandemia que es la pandemia del hambre. Entonces, esta presentación y este diálogo que quiero establecer con ustedes es para hacer una alerta temprana de lo que puede pasar y evitarlo, por supuesto. Sigamos, Patricia. Vamos a verlo, estos impactos en diferentes dimensiones. Primero, en el aspecto sanitario, el impacto en la dimensión económica y social, el impacto como tal sobre la oferta de alimentos, pero también sobre su contracara, el acceso a los alimentos y ciertos cambios en los hábitos de consumo, el impacto como tal en la seguridad alimentaria, unas reflexiones sobre la vulnerabilidad y riesgos a futuro en torno a la alimentación, escenarios que podemos prever para este ciclo del segundo semestre y el primero del año que viene, y unas propuestas para la reactivación de los sistemas agroalimentarios, todo en clave regional. Sigamos, por favor, Patricia. Entonces, en el ámbito sanitario, creo que todos vemos a diario los reportes sobre contagios y muertes, y estamos hablando que según la Universidad Johns Hopkins tenemos 2.944.000 contagiados y 121.000 fallecidos a nivel regional. Esas cifras hay que tomarlas con pinzas porque buena parte corresponden a los datos de contagios confirmados y muertes confirmadas por COVID. Pero tras esas cifras se esconde un subregistro que se lo ve cuando se ve el exceso de muertes en los registros civiles de nuestros países, y esa cifra fácilmente se puede multiplicar por 3, por 4 en algunos países. El drama de la enfermedad, el drama de la muerte es impresionante. En la ruralidad, si bien existe una mayor vulnerabilidad, no solamente a esta pandemia, sino en general a lo que tiene que ver con el aspecto sanitario, debido a que la población rural tiene más edad promedio, y porque tenemos un problema estructural de menor cobertura y calidad de los servicios de salud pública en el campo. Pero por otro lado, esto se compensa porque en la ruralidad, sobre todo en las actividades agrícolas, hay una menor densidad poblacional, digamos una mayor facilidad para tomar medidas de distanciamiento. Sin embargo, los riesgos son altos. Si bien es cierto, el 80% de la población en América Latina vive en ciudades intermedias, un 50% en ciudades de menos de 500.000 habitantes. Es decir, no solamente tenemos las grandes urbes capitales en nuestros países, sino un conjunto de ciudades intermedias muy conectadas con la ruralidad. Y lo que está pasando, lo que pasó en el primer semestre es que al llevar productos de la zona rural hacia los mercados urbanos, muchas veces la pandemia se trasladaba en los transportes de retorno al campo. Y lo que está pasando en el segundo semestre, en la medida que se
relajan las condiciones de confinamiento es que la gente de la ciudad sale hacia el campo a pasear, a tomar vacaciones y también va llevando el virus hacia las zonas rurales. Y quiero detenerme un momento. Pueden visitar también un ensayo que hizo RIMIS sobre el impacto de la pandemia sobre poblaciones indígenas, pero solo como un dato que apunta a la gravedad de la situación es que el promedio de letalidad del virus a nivel panamazónico es del 3.6%, 6.371 fallecidos, que probablemente si se compara con la cifra de 129.000 a nivel de la región es un número menor, pero lo que ocurre es que hay muchos pueblos indígenas que son centenares o pocos miles de personas que están en grave riesgo de mortalidad ante la pandemia. Entonces, esta es la primera dimensión que no la debemos olvidar. O sea, la crisis tiene en este momento una causa sanitaria, pero tiene otras implicaciones. Pasemos a la siguiente lámina. Veamos cómo está impactando en el ámbito económico y social, ¿no? El Fondo Monetario Internacional pronostica que en promedio la región va a perder un 9.4% de su Producto Interno Bruto en el 2020, con países como México y Perú. En México con menos 10.5%, Perú casi con menos 14%, pero otras grandes economías como Brasil y Argentina muy próximas también al menos 10%. Como se trata de una crisis en marcha, como una crisis en desarrollo, lo más probable es que estos indicadores sigan deteriorándose, ¿no? Por ponerles un ejemplo desde aquí de Quito, entre lo que hicimos esta lámina, el pronóstico del Ministerio de Economía y Finanzas era de menos 9.6. La semana pasada ya cambió a menos 10.9. Entonces, la magnitud de la crisis hace que los economistas establezcan que es la peor recesión en un siglo en Latinoamérica. Esa crisis económica se traslada a lo social en forma de desempleo, 11.5% de desempleo en la región para el 2020 frente al 8.1% en el 2019 como resultado de esta pandemia. Pero ojo, todas estas son cifras que son pronósticos al fin del 2020, pero con datos hasta mayo y junio. La evolución de la crisis, tanto en el decrecimiento del Producto Interno Bruto como la complicación respecto a temas de exportaciones y reducción en otros sectores importantes de la economía de nuestros países, como el comercio, la industria, el turismo, hace prever que las tasas de desempleo van a ser mayores que estos pronósticos a mitad de año. La crisis económica, el desempleo, conduce a un incremento acelerado de la pobreza. La CEPAL calcula que va a crecer en 4.4 puntos porcentuales, del 30.3 al 34.7%. Estamos hablando de que en el conjunto de la región vamos a volver a cifras de hace más de 10 años. Estamos hablando de más de 200 millones de personas en situación de pobreza y pobreza extrema en Latinoamérica. En 4 meses se ha perdido los avances en reducción de pobreza de los últimos 10 años por lo menos. Sigamos, por favor, Patricia. Ahora bien, estos impactos sanitarios sobre la economía, sobre el empleo y sobre la pobreza, también se reflejan en la oferta de alimentos a diferentes niveles. Hablemos un poquito
sobre la disponibilidad, y ustedes lo van matizando con la realidad de cada uno de sus países. Pero en general, los sistemas agroalimentarios en Latinoamérica han mostrado muchísima resiliencia a esta crisis del COVID. Se ha logrado sostener la oferta. No ha habido niveles de escasez relevante en los diferentes países y en los diferentes productos. Ello se debe principalmente a que las siembras de los principales rubros se realizaron antes de la ocurrencia de la pandemia, es decir, se cosechó lo que había sido sembrado en el ciclo de lluvias. Se ha logrado mantener una continuidad en la producción agropecuaria, o sea, no se ha suspendido el suministro de insumos, el trabajo agrícola, las labores de cosecha, ni las cadenas de logística de abastecimiento tanto a los mercados nacionales, y ha continuado el flujo de exportaciones también, así como de importaciones de algunos alimentos que son esenciales ya en la dieta de los latinoamericanos, ¿no? Hubo dificultades logísticas en los puertos, de hecho hay restricciones en su capacidad operativa, pero no hemos tenido mayores problemas en cuanto a disponibilidad. En la distribución de esos alimentos, aún con las dificultades en las cadenas de abastecimiento a mercados, se han mantenido operativas tanto en el medio rural como urbano. En la mayoría de los países se han establecido corredores logísticos de los alimentos siguiendo ciertos protocolos de bioseguridad. Como les indicaba, los puertos, probablemente algunos cerraron temporalmente, pero en general a un menor ritmo han seguido funcionando. El canal de hoteles, restaurantes y cafeterías ha sido uno de los que más complicado lo ha tenido en cuanto a la distribución de los alimentos. De hecho, las actividades en esos hoteles, restaurantes y cafeterías se cerraron durante las cuarentenas más estrictas, luego se han ido relajando, pero es un canal que está solo parcialmente habilitado. En cuanto a la estabilidad de la oferta de alimentos, tanto la producción nacional y esta continuidad del comercio internacional, exportaciones e importaciones, ha generado una estabilidad en la oferta actual de alimentos. La preocupación es sobre el futuro en el segundo semestre y en el año que viene, por los efectos que va a tener la contracción de la demanda en el consumo ante la baja del poder adquisitivo de la población, las dificultades de acceso a financiamiento que van a tener los pequeños agricultores para sostener la oferta agrícola en los ciclos subsiguientes, y nuestra alta vulnerabilidad como región a los impactos del cambio climático. Sobre esto vamos a volver más adelante, pero mi mensaje aquí es que, si bien en cuanto a disponibilidad, a distribución y estabilidad de la oferta de alimentos no hemos tenido mayores contingencias hasta este momento, la vulnerabilidad es alta. Y ahí es donde los actores sociales, tanto gubernamentales como del sector privado, de la sociedad civil, debemos estar alertas. Seguimos, Patricia. Ahora, veamos otras dimensiones del impacto del COVID sobre los alimentos, ¿no? En cuanto al acceso físico como tal, los puntos de venta han permanecido abiertos, adaptándose a los horarios de cuarentena en los diferentes países y ciudades y a las medidas de bioseguridad. ¿A qué me refiero? Los mercados mayoristas, los mercados de transferencia de víveres, salvo cierres temporales, han vuelto a abrir, obviamente con normas de bioseguridad, siguen siendo un foco de alto riesgo de contagio. Los supermercados y las tiendas de barrio también han mantenido operaciones, adaptándose
adaptando sus horarios, sus protocolos de bioseguridad. Estos establecimientos de autoservicio han sido clave para mantener el acceso físico a los alimentos por su gran nivel de penetración, ya no solamente en las grandes urbes, sino también en ciudades intermedias y también las tiendas de barrio. Observamos también, y les invito a que lo vean en la página web de REMIS, que hizo un estudio sobre los circuitos alternativos de comercialización durante la pandemia. Se ha observado un impulso de estos circuitos alternativos, tanto como ferias locales, igual con medidas de bioseguridad, como hacia las ciudades a través de canastas de distribución incluso a domicilio y con compras digitales de estos alimentos. Allí, siendo aún su peso marginal, se observa un impulso de los circuitos alternativos de comercialización. Los problemas más fuertes, desde mi punto de vista, y luego lo vamos a estar comentando en las preguntas, es sobre el acceso económico, porque hay una causalidad en cascada. La crisis económica trae desempleo, trae reducción de salarios en buena parte de la población que conservó el empleo, trae reducción de ventas en las personas que están con empleos en la informalidad. Todo eso se resume en disminución de ingresos en los hogares, y a la par que hay esa disminución de ingresos en los hogares, resulta que el costo de la canasta vital y sobre todo del rubro alimentos y bebidas ha estado subiendo. Y si bien la alimentación es una prioridad en el gasto de los hogares durante la pandemia, el desempleo y la pobreza están reduciendo su capacidad de compra. Este problema de acceso económico genera un riesgo para la seguridad alimentaria, ¿no? Estamos hablando que 298 millones de personas están en riesgo de inseguridad alimentaria según la CEPAL para el 2020, y esto implica la imposibilidad de cubrir la canasta básica o vital, priorizar el suministro de energía por sobre la nutrición y la necesidad de asistencia alimentaria. ¿Qué es lo que ocurre? Para la gente la alimentación es prioritaria. Tenemos que comer todos los días. Pero cuando hay menos ingresos en el hogar, lo que está ocurriendo es que se baja la cantidad de alimentos para poder suplir la baja de ingresos y se prefiere alimentos en los rubros de carbohidratos que proporcionan, digamos, energía a menor costo, pero en detrimento de proteínas, por ejemplo. Entonces, el riesgo de inseguridad alimentaria es tanto por una disminución en la cantidad como en la calidad de la dieta de los latinoamericanos. Entonces, se reduce el consumo de leche, se reduce el consumo de carnes, se aumenta el consumo de arroz, se aumenta el consumo de pan. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces es una dieta con de menor cantidad y también una dieta menos variada, ¿no? La prioridad para la gente va a estar en suplir las necesidades de energía, no en una nutrición más sana. Y eso trae un riesgo para toda la población, sobre todo para los grupos más vulnerables. Estamos hablando de los menores de 5 años, estamos hablando de la gente en situación de pobreza extrema, estamos hablando de
las poblaciones de migrantes venezolanos, por ejemplo, que están siendo muy, muy afectadas en términos de seguridad alimentaria también. Pasamos, pasamos por favor. Aquí les quiero explicar un poquito más en detalle el tema de los hábitos de consumo, ¿no? Todos sabemos la alimentación, siendo un acto nutricional y cultural a la vez, es clave para la sobrevivencia, pero la pérdida de ingresos obliga a cambios en esa dieta, buscando energía a menor costo. En la gráfica ustedes pueden ver la relación entre el precio por kilogramo y kilocalorías en productos como la carne de res versus el arroz, por ejemplo, ¿no? Y allí está, yo sé que las dietas cambian de país a país, nosotros somos países del arroz, del maíz, de la papa, pero se encuentra diferencias sustanciales, digamos, en cuanto a eficiencia en la relación precio por kilogramo y kilocaloría. Y esto hace que la gente tienda menos a proteínas, al consumo de proteínas, más carbohidratos, menos carne roja, más carne de pollo, y dentro de la avicultura menos pollo y más huevos. Una dieta con un mayor peso en carbohidratos empeorará la malnutrición y enfermedades no transmisibles como la diabetes. Los consumidores mejor informados y con un mayor poder adquisitivo prefieren frutas y legumbres para fortalecer su estado de salud. ¿Ya? Sigamos, por favor. El impacto, algo pasó ahí está bien la lámina. Veamos otra, como con una lupa, digamos, más este tema del impacto en la seguridad alimentaria. Estamos hablando de que el desempleo y la precariedad que forman desgraciadamente parte estructural de nuestra normalidad, entre comillas, con la crisis ha generado una reducción de salarios y ventas, una pérdida acelerada de los ingresos, un crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema, y esto nos está llevando a una situación de inseguridad alimentaria que, usando aquello de al pan pan y al vino vino, se llama hambre. Entonces, les pongo solamente a efectos ilustrativos el caso de Ecuador. Los ingresos promedios que estaban alrededor de $800 van a bajar a $690, los ingresos promedios. Pero para los hogares pobres, eso es $264 al mes, y para los que están en extrema pobreza, $149, versus el costo de la canasta vital de 508, claramente se ve una diferencia, ¿no? Dentro del costo de la canasta vital, un porcentaje muy significativo es el rubro alimentos y bebidas. En el caso de Ecuador, $214 al mes. Entonces, ustedes pueden observar que el ingreso promedio de los hogares pobres apenas sí cubriría el costo del rubro alimentos y bebidas, siempre y cuando dejen de gastar en todo lo demás. Y eso es imposible, porque ahí está arriendo, ahí está educación, ahí está transporte, ahí está gastos de salud. Y en los hogares extremadamente pobres, el ingreso promedio disminuido por la crisis de la pandemia no cubre ni siquiera el costo del rubro alimentos y bebidas dentro de la canasta vital. Entonces, allí hay una alerta, y estas cifras son para el caso de Ecuador, pero son extrapolables al resto de países en la región, muestra y evidencia la necesidad
de políticas públicas que compensen esta realidad. Llámese programas de alimentación escolar, llámese bonos alimentarios, bonos de protección familiar. El Estado tiene y las sociedades tienen la obligación de proveer recursos para compensar esta situación, porque estamos en un riesgo de, por ejemplo, de desnutrición infantil aguda, que si no se toman medidas puede convertirse en una desnutrición infantil crónica, un aumento de la desnutrición infantil crónica. Sigamos, por favor. Hemos querido reflexionar con ustedes también sobre la dinámica que tiene esta pandemia y sus impactos sobre el sistema agroalimentario. No es una crisis cerrada, ¿ya? Esto es una crisis en desarrollo y lamentablemente, debo decirlo, que si bien estamos en algunos países pasando el pico sanitario de la pandemia, por lo general los indicadores económicos y sociales se están deteriorando. Es decir, es una crisis en desarrollo y agravándose, que ha tenido un primer momento, a grosso modo en el primer semestre del 2020, que lo hemos descrito, una crisis sanitaria que ha ocasionado el agravamiento de una crisis económica. Ya la región venía tocada desde el año pasado por decrecimiento del Producto Interno Bruto. Esta crisis económica ha generado un aumento del desempleo, una pérdida generalizada de ingresos que equivale a un menor poder de compra. Y esto nos lleva a un estado de inseguridad alimentaria, digamos. Les decía que este primer momento que ha coincidido con el primer semestre nos pone en un nivel de alerta sobre el tema de la inseguridad alimentaria. ¿Qué va a ocurrir muy probablemente para el segundo semestre, en un segundo momento de esta crisis? Esta realidad de disminución de los ingresos en los hogares va a significar una contracción del consumo. Esa contracción de la demanda puede presionar a la baja los precios, también de los productos alimenticios que vienen desde la ruralidad. Esa disminución de ingresos en la ruralidad puede generar un incremento mayor de la pobreza rural y desincentivar la oferta de alimentos. Y eso acrecenta el riesgo de inseguridad alimentaria. Para un tercer momento, porque esta crisis, amigos, va a ser larga, no es una crisis de rebote corto. En el primer semestre del 2021, generar una alza en los precios que va a chocar con una realidad de menores ingresos debido al menor poder y de menor poder de compra. Y entonces sí vamos a tener una situación de alto riesgo de inseguridad alimentaria. Entonces, estamos a tiempo reflexionando una alerta temprana de lo que vemos previsiblemente que puede ocurrir para tomar medidas de política pública acompañado por acciones de la sociedad civil que eviten llegar a estos niveles de inseguridad alimentaria que van a comportar muchísima conflictividad social y política en nuestros países, que ya la hemos vivido desde el año pasado y que son fenómenos que se pueden exacerbar a futuro, ¿no? Siguiente, por favor, Patricia. Nadie tiene la bolita de cristal, pero se pueden hacer algunas reflexiones y previsiones sobre lo que puede ocurrir construyendo algunos escenarios. Hemos seleccionado algunas variables de alta relevancia, pero también de alta incertidumbre,
como por ejemplo la disponibilidad de la vacuna, ¿no? Todo el mundo estamos con una expectativa de que sea en Oxford, o sea en China, o sea en el laboratorio que sea, descubran la vacuna o un tratamiento eficaz, pero la realidad es que aún no lo tenemos, ¿no? Esa es una variable importantísima. Segundo, el precio de nuestras materias primas, podría ser gas, podría ser otros minerales, pero el precio del petróleo como un marcador, indicador en la economía internacional. Luego, el tema de la recuperación económica que se logre, variables sociales como el desempleo, la pobreza. Estas 5 variables las hemos puesto en esta construcción de escenarios, y cruzándola da para visualizar algunos. Si nos pusiéramos optimistas y creyéramos que la vacuna va a estar disponible para todos nuestros países hasta diciembre del 2020, que los precios del petróleo van a estar por encima de los $40 barril, demostrativo de que la economía internacional también se está recuperando, y tuviéramos en una recuperación de rebote en V corta, los niveles de desempleo y de pobreza se mantuvieran estables, la recomendación allí respecto a los temas de seguridad alimentaria sería fortalecer los programas actuales. Con eso bastaría. Pero ese escenario optimista, desde nuestra perspectiva, es de muy baja probabilidad, De hecho, lo que estamos viendo es que no hay certidumbre sobre la vacuna, el desempleo está disparado y la pobreza también. Hay un escenario optimista moderado, ¿no? Que la vacuna llegue hasta el primer trimestre del 2021, una recuperación rápida, pero no logramos volver a los niveles iniciales, sino una vez trunca, con un nivel medio de desempleo. Ese escenario tiene una probabilidad media, pero en él habría que ampliar los programas de asistencia alimentaria. Ahora, dicen los expertos en crisis de esta magnitud, que cuando uno piensa que algo malo va a pasar, pasa. Entonces, desde nuestra perspectiva como investigadores, viendo de la manera más objetiva cómo se están comportando los hechos, los indicadores económicos, los indicadores sociales, lo más probable es que tengamos un escenario entre pesimista moderado a pesimista, donde recién tengamos la vacuna, bien entrado el 2021, la economía internacional no se recupere con prontitud, entonces los precios de nuestros recursos energéticos y algunos commodities se mantengan más bien bajos, tengamos una recuperación en U, pero en una U lenta, baja, y como lo observado hasta ahora, altos niveles de desempleo y altos niveles de pobreza. Desde nuestra perspectiva, la mayor probabilidad de ocurrencia en esta construcción de escenarios es hacia el pesimista o pesimista moderado. Y ahí hay un alto riesgo, amigas y amigos, de inseguridad alimentaria, donde no solamente habrá que ampliar y fortalecer los programas, sino pensar realmente en bonos alimentarios extendidos. Pongo esto como una de las medidas, porque el fantasma del hambre no es un riesgo hipotético, ¿ya? Es un riesgo en el que están inmersos millones de latinoamericanos y varias de las sociedades. Pero no solamente vamos a requerir de medidas tipo bonos alimentarios, bonos de protección familiar o como se los quiera llamar. Necesitamos también sostener la oferta agrícola de los pequeños agricultores, sobre todo la agricultura familiar en nuestros países, y eso va a requerir de políticas públicas de crédito.
Sigamos a la siguiente lámina, por favor, Patricio. Entonces, para concluir, el impacto actual en disponibilidad y distribución, acceso físico y estabilidad de la oferta de alimentos ha sido más bien limitado hasta el momento. El impacto en acceso económico a los alimentos es severo, con consecuencias graves en términos de riesgo para la seguridad alimentaria. La reactivación debe ser pensada también desde la oferta, sobre todo créditos para sostener la producción desde la agricultura familiar, desde los pequeños agricultores, que son las grandes mayorías en nuestros sistemas agroalimentarios en la región, pero sobre todo también desde la demanda, con medidas de asistencia alimentaria por un lado y de protección al empleo para que no siga disminuyendo el ingreso. Y hay otro tipo de medidas complementarias que también son importantes, como por ejemplo campañas en los medios de comunicación para una alimentación nutritiva y sana de bajo costo, campañas en los medios de comunicación para una reducción de desperdicios en comestibles. Ahora que tenemos una época de escasez de recursos monetarios para comprar alimentos. Y la acción conjunta del sector público y del sector privado a través de bancos de alimentos, campañas de donaciones de alimentos que ayuden a resolver, por un lado, el problema de la inseguridad alimentaria, pero que también estimulen la demanda agrícola para sostener la oferta. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta mañana a los amigos que se han conectado. Conozco a algunos, a la mayoría no. Muchas gracias por su tiempo y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias, Ney. Nuevamente quiero disculparme a nombre de Rimis por todos estos malos ratos que estamos pasando. Es gente externa que está haciendo cosas acá, así que primero esa disculpa desde nosotros. Lo segundo es comentarles justamente que este espacio es de preguntas-respuestas. Yo sé que no ha sido muy utilizado este chat para ese propósito debido a lo que ha ocurrido hoy, pero si tienen dudas, preguntas, comentarios, las pueden hacer llegar todavía por este chat. Yo igual estoy viendo algunas preguntas que me parece que no fueron redactadas por la persona, así que estoy haciendo un filtro. Entonces, por favor, si tienen preguntas, dudas, comentarios, pueden hacerlas ahora. Había un comentario de Jorge, bueno, que era más bien lo que él mencionaba era que hay un cruce acá entre lo que puede ser el impacto COVID, pero también que puede ser agudizado por una historia que ha tenido Latinoamérica en función de desigualdades que son estructurales. Entonces, tú, Ney, ¿cómo ves ese cruce entre una desigualdad que es histórica, que es estructural en Latinoamérica, pero que también ha tenido consecuencias en el corto plazo a raíz de esta pandemia? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo es posible pensar en un futuro prometedor? Ya, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, la pandemia del COVID lo que ha hecho es agravar los problemas estructurales que ya teníamos. Esa es la normalidad, entre comillas, a la que no hay que regresar. Los sistemas agroalimentarios en Latinoamérica son sistemas que como regla general se han caracterizado por no solamente por baja productividad, falta de acceso a financiamiento de los pequeños productores, otros problemas, digamos, más técnicos, son problemas estructurales que aluden a la explotación del ser humano, que aluden al avasallamiento de culturas, que aluden a la depredación del medio ambiente. Esos problemas estructurales que ocasionan pobreza rural altísima, que ocasionan las brechas de desigualdad entre territorios urbanos y rurales,
los problemas de la doble carga de malnutrición en nuestras sociedades, muy asociados a los problemas de pobreza, lo que ha hecho el COVID es acelerar eso, es catalizar eso para mal. Entonces, la salida debe tener medidas de contingencia, como por ejemplo los bonos alimentarios, pero tiene que tener forzosamente, pensamos nosotros, salidas más estructurales hacia sistemas agroalimentarios más sostenibles. Eso quiere decir que sean productivos, que sean de calidad, que sean competitivos, pero que también sean incluyentes, donde exista otro carácter de relaciones entre productores, industrias, entre productores, exportadores, pero también relaciones más equitativas entre el campo y la ciudad que ayuden a cerrar esas brechas. Tiene que ser salidas a sistemas agroalimentarios más resilientes, no solamente a estas crisis que es de origen sanitario, sino también a la otra que es del impacto del cambio climático. Porque yo les hago esta pregunta. Imagínense, muchos epidemiólogos dicen que debemos estar preparados para un rebrote o para algunos rebrotes. Y es un riesgo cierto. Pero, ¿qué ocurriría si, además de la pandemia, debemos afrontar un fenómeno del niño o un fenómeno de la niña? ¿Estarán nuestros agricultores en capacidad de soportar esas dos amenazas de impacto a la vez? ¿Ya? Entonces necesitamos también sistemas agroalimentarios más resilientes. Entonces, completamente de acuerdo y hay que cambiar el carácter de nuestros sistemas agroalimentarios si queremos tener salidas más estructurales, estratégicas de mediano y largo plazo. Gracias, Ney. Después, Sandra Muñoz nos pregunta que le gustaría conocer algunas sugerencias específicas en cuanto a la planeación y el ordenamiento de los territorios de frente a esta circunstancia. ¿Qué nos puedes comentar, Ney? Ya, a ver, creo que la alimentación es un eje importante en la articulación de los territorios, sobre todo también de los vínculos urbano-rurales. Nosotros quienes habitamos en las ciudades tenemos cotidianamente, todos los días, al menos 3 veces al día, vínculos con la ruralidad porque comemos. ¿Ya? Ahora, ¿qué lecciones deja la pandemia? La necesidad de fortalecer los sistemas agroalimentarios con un enfoque más territorial. No se trata de volvernos autárquicos, pero sí se trata de potenciar la provisión de alimentos lo más cercano que sea posible, por un lado. Por otro lado, no es ético, pero tampoco es sostenible pensar que las ciudades intermedias, que las grandes urbes, van a tener resuelto el abastecimiento de alimentos con los niveles de pobreza rural que teníamos antes de la pandemia, que van a crecer después de la pandemia. Tienen que establecerse sistemas agroalimentarios más inclusivos. Esto no es solamente mejorar los precios a los productores, sino de qué manera se cierran las brechas de acceso a tecnología, a infraestructuras, de apoyo a la producción en el campo para poder tener mejor productividad, mejor calidad, más competitividad en la producción de alimentos. También la pandemia debe dejar, y estamos en el debe ser, y no, desgraciadamente no en lo que es, pero sí como una reflexión hacia futuro, que necesitamos una mejor planificación del territorio para reducir esas brechas en términos también de las ciudades, pero cómo ha sido desatendida la ruralidad. Y estamos hablando de los sistemas de salud, pero también de los sistemas de saneamiento. Entonces, concretamente,
Ojalá que uno de los legados de la pandemia en positivo, si algo de positivo debemos sacar, es reducir esas brechas de desigualdad en los territorios entre el campo y la ciudad. Brechas de desigualdad en lo productivo, pero también en lo social, incluyendo el tema de la salud. Gracias, Ney. Vamos con algunas otras preguntas que nos han hecho acá en el chat. María Paula Chavarro nos comenta que me parece que también es necesario que se promuevan los cultivos de autoconsumo en el sector rural, porque muchas veces la disminución de la demanda en las ciudades generan pobreza en los campesinos productores. Si estos no cuentan con huertas para autoconsumo, su situación va a ser realmente precaria. ¿Qué puedes comentarnos de eso, Ney? Eh, coincide en parte, pero también tenemos que ver esta realidad. Cada vez las extensiones agrícolas de los agricultores son más pequeñas. Hemos pasado de minifundios a microfundios. Entonces, por más que tengan huertos para el autoconsumo, son parcelas tan pequeñas. En México, recuerdo haber estado con agricultores que nos decían, no, yo lo que tengo son dos hileras de cultivo, ¿ya? Que es muy difícil el autoabastecimiento de alimentos, sostener un proyecto de vida de una familia exclusivamente con la parcela familiar. Entonces, completamente de acuerdo con tener huertos de autoconsumo, pero sin olvidarnos de que los problemas estructurales de distribución de la tierra, de la calidad de los suelos, de disponibilidad de agua, de acceso a financiamiento, impiden que los agricultores puedan lograr esos niveles de abastecimiento para su propia familia, pero también para conectarse a los mercados y obtener ingresos que le permitan acceder a otros bienes y servicios. A la par de ello, y no ha sido la pregunta, pero también creo que está implícita una sugerencia de potenciar la agricultura urbana. Creo que eso puede ser otro de las lecciones aprendidas de esta situación de pandemia. Gracias, Ney. Y en honor del tiempo, vamos a ir con las dos últimas preguntas. Si tienen más otras dudas, comentarios que hacernos, pueden escribirnos a extensión @rimis.org para que si tienen dudas las pudiéramos tratar aquí con Ney vía email. Vamos con la primera pregunta. Litza Mallorca nos pregunta si es que es posible sugerir cuáles sistemas agroalimentarios resilientes podemos ver en América Central. Ya, mira, para América Central y para toda Latinoamérica, y yo creo que a escala mundial, la agricultura está migrando a diferentes velocidades en diferentes contextos territoriales, desde una agricultura de alta quimización hacia una agricultura cada vez más agroecológica o con estándares de sostenibilidad ambiental cada vez más exigentes. No solamente en aquellos productos de exportación, porque así lo determinan las condiciones de la demanda, sino también para los mercados internos, para los mercados domésticos, con consumidores cada vez más concienciados sobre la necesidad de que los productos alimentarios que consumen vengan de sistemas productivos sostenibles en términos de inclusión social y de responsabilidad ambiental. Entonces allí hay muchísimas opciones para una agricultura más limpia, para una agricultura agroecológica, para una agricultura orgánica incluso. Lo que no obsta, porque no hay contradicción entre tener una agricultura agroecológica con la innovación, con la diferenciación por calidad. Es más, la agroecología forma parte de esas estrategias de diferenciación por calidad también. Gracias, Ney. Vamos con la última pregunta de la sesión de hoy día. Marcela Muñoz dice,
considerando que la mayoría de los alimentos consumidos en son en zonas urbanas, ¿se podría considerar entonces la implementación de sistemas de producción urbanos para hacerle frente tanto a esta crisis como a problemáticas a futuro? Bueno, yo siempre digo que parte de la reducción de las brechas de desigualdad urbanos-rurales es tratar de llevar lo mejor de la ciudad hacia el campo, lo mejor del campo a la ciudad. Y una de las mejores cosas que tiene el campo que puede ser para la ciudad es la agricultura urbana. Pero siendo realistas, la agricultura urbana cumple varias funciones. Una es proveer de alimentos frescos, nutritivos, eh, a los pobladores en zonas periurbanas y también en barrios urbanos, digamos, más consolidados que tengan solares para poderla realizar. Pero no pensemos que con agricultura urbana vamos a resolver el problema de abastecimiento de alimentos a gran escala. Ayuda, pero no es la gran solución. Lo que sí ocurre es que la agricultura urbana visibiliza y permite valorizar el trabajo del agricultor en la ciudad. Lo que sí ocurre también es que la agricultura urbana es un elemento de cohesión social adicional. Probablemente no vaya a resolver el problema de la inseguridad alimentaria, pero sí va a mejorar la calidad en términos de diversidad de la dieta de los pobladores urbanos también. Pero la agricultura urbana, siendo útil y siendo necesaria, debe tener como complemento una producción agrícola, pecuaria, rural más sostenible, que es la que en verdad va a resolver los problemas de la alimentación en Latinoamérica, que como hemos visto no son problemas de oferta. Aún en la crisis ha habido oferta, es un problema de desigualdad en el acceso a los alimentos. Perfecto, Ney. De verdad, te doy las gracias por tu presentación, por tu clase, por responder también estas preguntas que dan para muy largo, en verdad. Hay muchas preguntas acá que se han planteado, así que es un tema que nos genera más interrogantes y esperemos que tenga buena salida también para lo que se viene a futuro en nuestra región. La próxima semana nos vemos en la segunda sesión del ciclo de microcursos. A los que se inscribieron, todos les vamos a mandar las instrucciones a sus correos y evaluando también lo que da la experiencia hoy día. Ney, no sé si tú quieres comentar algo más para finalizar esto. No, darte las gracias, Patricio, agradecerle muchísimo a todas las personas que se conectaron, más que una lección de mí hacia ustedes, lo que pretendíamos es compartir una reflexión sobre un tema que es muy grave, la pandemia del coronavirus, la pandemia del desempleo, de la pobreza y la alerta temprana sobre el riesgo de hambre que se cierne sobre nuestra región. Y yo sé que muchos de ustedes están conectados con organizaciones públicas, privadas, de la sociedad civil que trabajan en este tema y vale la pena de ponernos a trabajar para evitar que ese riesgo se agrave en la realidad. Así que, bueno, muy reconocido de ustedes y, bueno, si algunos nos escriben sus preguntas al correo de Rimis, con mucho gusto se las estaremos contestando por mail también. Gracias, Ney. Los esperamos entonces la próxima semana para la segunda sesión y como bien menciona Ney, es importante que aquí las organizaciones públicas y privadas participemos en este proceso de soluciones públicas que la gente necesita hoy en día, esperando que evitar una catástrofe digamos, de otras dimensiones. Así que es importante que acá que las organizaciones, que los esfuerzos humanos, institucionales, públicos, privados, estatales, estén al servicio también de las personas y de cómo podemos generar condiciones de vida dignas y humanitarias. Muchas gracias por su participación, por su paciencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.